conferencia magistral que pueden esperar de un catedrático, de un obispo, de un superior de distrito, de un prior, qué sé yo. Algunas reflexiones, consideraciones espirituales. Había pensado, sí, como nosotros en Guayaquil y en Quito estamos dando un cursito de catecismo, siguiendo el credo, siguiendo, en fin, el catecismo de San Pío X, dar una de esas lecciones que tenía, pero después dije, bueno, ahora van a ver, eso lo pueden hacer ustedes repasando el catecismo de San Pío X, pero cambié porque repasando los sermones del domingo pasado, que fue el séptimo domingo después de Pentecostés, y ustedes no tuvieron misa acá, aunque alguna haya podido escuchar un sermón en Bogotá, ahora es fácil, o el mismo el Relato de Cristo Rey en Santiago, o donde sea, o en Panamá, siempre hay uno en un sermón está acostumbrado a ir a 1000, a ir a 100 por hora, porque sabe que no puede pasar de 15 a 20 minutos, porque la gente empieza a moverse y a distraerse, o después se quejan que fue muy largo, eso. En cambio, una conferencia, una charla, ustedes vienen dispuestos a que por lo menos sean como 3 horas, ¿no? Como por lo menos, generalmente las charlas de un retiro, así una charla espiritual, no pasa de 1 hora, pero uno se extiende tranquilamente. Aquí estoy perdiendo tiempo, en un sermón no puedo hacer esto. Entonces uno se va ubicando, ustedes se van ubicando. Entonces vi el tema de los sermones del Evangelio del domingo pasado, consideraciones que pueden serles muy útiles, no solamente desde el punto de vista, doctrinal, puramente doctrinal, como sería lo catequético, recordar la doctrina, sino más bien con orientación ascética, como para ayudar a la vida espiritual, en el orden de la práctica, de la moral, de la vida cristiana. No es que el catecismo no ayuda a eso, guarda, sí, por supuesto, pero bueno, hay charlas más bien catequéticas, dogmáticas, de doctrina, y hay charlas con aplicación a la vida cristiana diaria, a nuestra vida espiritual, en definitiva, ¿no? Entonces el texto, ustedes lo conocen, está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Ustedes saben que el capítulo 7 de San Mateo forma parte de una trilogía de capítulos, quiero decir. 5, 6 y 7. ¿Qué es? El Sermón de la Montaña. ¿Y qué es el Sermón de la Montaña? Ah, qué lindo. Ah, nuestro Señor en el cerro allá, bucólico. El Sermón de la Montaña es la esencia del cristianismo. Es la síntesis de la doctrina evangélica. Uno no puede pasarlo por alto. Es el espíritu cristiano. No hay espíritu cristiano si uno no ha meditado, no ha leído y no trata de vivir eso. Es el famoso lugar donde están las bienaventuranzas, que es la cumbre del espíritu cristiano, de nuestro Señor, la gran noticia, la gran paradoja para el mundo, por otra parte. Bienaventurados los pobres. Imagínense hoy, un liberal común de la calle, ¿cómo bienaventurados los pobres? ¡Felices los ricos! Bienaventurados los ricos, no los pobres. Bienaventurados los que son perseguidos. ¿Cómo que no son perseguidos, bienaventurados felices? No, y así. Y cada una de las bienaventuranzas tiene una anti-bienaventuranza. Entonces, bueno, ustedes saben que ¿cómo se llama? Que estos 5 capítulos tratan un poco de todo, ¿no? Pero, ya les digo, los temas que trata la bienaventuranza, entonces, Jesús que perfecciona la ley antigua. Aquí está el Padre Nuestro también, en este Sermón de la Montaña. Cuando oren, cuando recen, digan así: ah, no, me gusta rezar la Ave María. No es que no tenemos que rezar la Ave María, pero cuidado, nuestro Señor nos indicó una jerarquía. Por supuesto que hay que ir a Jesús y al Padre por María. Nadie niega eso, pero nosotros, ¿cuál es el ayuno verdadero? No se puede servir a 2 señores, la confianza en la providencia, la pobreza,
no juzgar, no juzguéis y no seréis juzgados. Acá hay lugares, por acá, así que vengan tranquilos. El camino que lleva a la vida es estrecho, en cambio el que lleva a la perdición es amplio. Algunos que vengan acá sí dejan lugar a los que van llegando. Y llegan tarde. ¿Hay dos? Pero a la misa no hay que llegar tarde, pero a una conferencia pueden llegar tarde. Aunque distraen a todos y a mí también. Bueno, no sé para quién va a ser esta grabación. No, es de la milicia. No es para divulgar, ¿no? No, si no tengo que cuidarme. Bueno, no. Cierro paréntesis, tranquilo. Venga. Ya ves. Y después, el último, al final, nuestro Señor habla, y eso es lo que les preparé. Dice, empieza así, y les leo esto que vamos a comentar y sacar algún jugo, alguna enseñanza para nosotros, ¿no? Porque desde la providencia, es lo último, aquí es de los pajaritos. ¿Se acuerdan de los pajaritos? Que Dios se ocupa de los lirios del campo y los pajarillos. ¿Y cómo no se va a ocupar de ustedes, sus hijos? Todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. Es propiamente. Y después el último evangelio es no juzgar, no juzguéis juzgados. El poder de la oración, pedid y se os dará. El camino estrecho, etc. Capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, los cuales vienen a vosotros disfrazados de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. ¿Recuerdan que Jesús los mandó? Os envío como a ovejas en medio de lobos. Bueno, no solamente se van a tener que encontrar los cristianos y los discípulos, sobre todo, con lobos, que bueno, ya es bastante, pero encontrarse con lobos disfrazados de ovejas es lo peor que hay. Porque uno va creyendo que es una oveja y resulta que era un lobo. Imagínense un niño. Ay, pobrecita esta ovejita, y le sale el lobo como Caperucita, ¿no? ¿O no? Sí, Caperucita, no. Bien. Guardados de los falsos, etc. Los conoceréis por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así mismo, todo árbol bueno da frutos sanos, y todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede llevar frutos malos, ni un árbol malo frutos buenos. Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado al fuego. De modo que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Sobre esto nos detendremos después. Ahora una introducción sobre lo anterior. Y sigue. Muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día? El día del juicio, ¿no? Final. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, dobles, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos cantidad de prodigios. Entonces yo les declararé, jamás os conocí, alejaos de mí, obradores de iniquidad. Así pues, todo el que oye, y termina el capítulo 7 con estos 8 versículos, 9, 5. Así pues, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, se asemejará a un varón sensato que ha edificado su casa sobre roca. ¿Recuerdan, no? Las lluvias cayeron, los torrentes vinieron, los vientos se soplaron y se arrojaron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, el que las pone en práctica es como una casa fundada. Pueden cerrar, por favor, las ventanas. Todo el tiempo tienen que aguantar esto. Los fines de semana. Sí, Entonces, todo el que pone en práctica, bien, casa fundada sobre rocas. En cambio dice, y todo el que oye mis palabras, escucha mis palabras, pero no las pone en práctica, se asemejará a un varón insensato
insensato, tonto, estúpido, que ha edificado su casa sobre arena. Las lluvias cayeron, los torrentes vinieron, los vientos soplaron y se arrojaron contra aquella casa, y cayó, y su ruina fue grande. Y sucedió que cuando Jesús hubo acabado este discurso, el discurso de la montaña, fin del siglo de la montaña, las multitudes estaban poseídas de admiración por su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas de ellos. Capítulo 7, entonces, a partir del versículo 15 hasta el final. Aquí entonces tenemos dos temas. En primer lugar, el tema de los frutos. Nuestro Señor da un criterio infalible, absolutamente, además de una sensatez, ¿no es cierto?, de una claridad que, como ven, no ofrece, ¿cómo se llama?, réplica, ¿no? Sí. Entonces, por un lugar está el tema de los frutos, que es del que nos vamos a ocupar, pero quería decir dos palabras, y tenemos total, ustedes vinieron aquí pensando que eran, uno me dijo a las 8 ya habrá terminado, sí, por supuesto, así que no, espero que no es como en los sermones, padre, ya estamos, no. Entonces, el primero es que sería para mucho más, ¿no? Y es el tema que yo hablé, fue el sermón del domingo pasado en Quito y en Guayaquil, que es el de cuidaos de los falsos pastores, el de guardaos de los falsos pastores. Entonces, todo este tema es muy jugoso y muy actual, pero bueno, ahora no me quería ocupar de esto, simplemente porque esto es hablar de los otros, hablar de los pastores, hablar de los sacerdotes, hablar de los obispos, hablar del Papa. Entonces, recuerden que profeta, cuando nuestro Señor habla de profeta, se refiere al que habla en nombre del Señor, habla en nombre de nuestro Señor. Pero también la palabra, esta profeta, se puede decir, se puede aplicar, el criterio se puede aplicar a cualquier autoridad. Un padre de familia, por ejemplo, un hermano mayor, un jefe de policía, un gobernador, por supuesto, un presidente de nación o un papa, ¿sí? Cualquiera. Todo jefe de autoridad de orden religioso o de orden familiar. Y cuando Jesús dice falsos, habla de los impostores, de los farsantes, de los charlatanes, es decir, de los herejes. Entonces, falso se podría aplicar a mal pastor, no necesariamente un impostor o alguien que está usurpando un cargo, necesariamente. Los santos padres referían estas palabras de falsos pastores a los herejes de todos los tiempos. Entonces yo el domingo pasado hablé sobre el modernismo, ¿no? De dónde venía Lutero, Rousseau, etcétera, etcétera, y sobre todo el modernismo condenado por San Pío X. Pero aquí, entonces, a nosotros, para pasar, aparte de lo que ahora diremos, lo importante es que nuestro Señor, o sea, lo que dice nuestro Señor, aténdite a falsis profetis, o sea, guardaos, cuidaos de los falsos profetas. Esto es importante porque aténdite quiere decir guardaos. Entonces, ¿qué hacer ante un falso, ante un mal profeta, ante un mal padre? Nos toca ser, digamos, un niño, por ejemplo, un joven que tiene un mal padre. ¿Qué tiene que hacer con él? ¿Qué hay que hacer ante un mal jefe, ante un mal pastor? Obedecerle siempre. Yo entonces doy 3 palabras aquí para que vean un poco cómo planteado el problema y cuál es la solución, la vía de solución que nosotros católicamente proponemos, siguiendo el ejemplo de Monseñor Lefebvre, ¿no es cierto? Respecto al Papa, respecto al modernismo. Pero después ustedes pueden aplicar lo mismo respecto en la oficina. Alguien tiene un jefe que es insoportable. Alguien me decía hoy o estos días que no sé qué hacer, me da ganas de matarlo. No. Bueno, a ver, ¿qué hay que hacer con un mal jefe? ¿Rezar por él? ¿Pegar un tiro? ¿Cómo?
Bueno, espera. Entonces, obedecerle y seguirle siempre en todo. Derrocarlo, expulsarlo, hacerle un juicio. Yo le decía a esta señora, mire, vea si hay que hacerle un proceso y le dice a la autoridad más alta que está abusando de su autoridad, bueno, etcétera. Desobedecerle, desacatarlo, mandarlos al infierno, yo digo, criticarlos, difamarlos, denostarlos, insultarlos. ¿Está todo permitido con un mal jefe? ¿Puedo insultarlo porque es un mal jefe? O un mal papa, o un mal gobernador, o un mal presidente, cuidado, o un mal prior. ¿Qué tengo que hacer? Descalificarlo, insultarlo, criticarlo. Entonces, bueno, hay que buscar la solución católica. El Señor dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Qué hizo nuestro Señor delante de Pilato? ¿Qué hizo nuestro Señor delante de Herodes? ¿Reconoció su autoridad o no? Claro que la reconoció. Permaneció en silencio. Lo podía haber mandado aniquilado y mandado al infierno en ese mismo momento. Corrupto. Abuelo o padre era del que mandó a degollar, a matar a los inocentes. Era un afeminado. Una persona despreciable, realmente. No dijo una palabra, pero se sometió a su autoridad. Dejó que le pusieran un manto blanco, se burlaran de él, todo el mundo se burló. Y ante Pilato, otro cobarde, flojo, débil, etc. Mira, le dice Pilato, ¿no sabes qué? ¿Por qué no me responde? ¿No sabes que tengo autoridad para condenarte, para condenarte a muerte o liberarte? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Yo tu autoridad no la reconozco. ¿Quién eres tú? Yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Tú sobre mí no tienes autoridad. ¿Qué le dijo? No tendrías esa autoridad, si no te viniera de mi Padre. O sea que tenía autoridad ante él, la reconoció. Y era Pilato. Y ante Caifás y Anás, lo mismo. Se dejó bofetear. Respondió silencio y respondía lo que tenía que responder. Sabía que si respondía lo que ellos querían, lo iban a condenar a muerte. Lo hizo. Defendió y habló defendiendo su divinidad. Entonces, ¿qué debo hacer yo, cristiano, para salvarme? ¿Qué debo hacer como cristiano para salvarme frente a un mal papa, o a un mal obispo, o a un mal padre, o un mal prior? Bueno, o un mal médico, o un mal ingeniero. Quiero hacer mi casa y sé que este ingeniero o este arquitecto que me están recomendando no es bueno. ¿Qué hago? Lo cambio, voy a buscar otro. Es decir, ¿qué debe hacer un teólogo frente a un mal papa? Estudiar la cuestión, como hicieron San Roberto Roberarmino, el cardenal Villot, todos los grandes autores estudiaron la posibilidad, la hipótesis de que un papa caiga en herejía, si puede caer o no, si cayó, si no cayó. Y una vez caído, que es difícil, no se sabe muy bien si puede realmente caer en herejía formal, etcétera, porque hace falta una amonestación de la Iglesia, de la autoridad de la Iglesia, etc. Entonces, sí, pero hoy consideran libros y libros y libros, teólogos. Ahora, si cae en herejía, que no está aprobado, ¿deja de ser papa o sigue siendo papa? No, ¿cómo va a ser papa? ¿Qué cae en herejía? Espere, los teólogos, unos y otros santos, dicen que puede ser, pero no tanto, etc. Hay dudas, claro, se está estudiado eso. Entonces, el teólogo que lo estudie, el teólogo, un cristiano de la calle, ¿tiene capacidad para llegar a este tipo de disquisiciones y llegar a una opinión teológica? Bueno, opinión teológica, pero darle a la opinión teológica un carácter vinculante, así, como si dependiera de mí que sea o no sea papa, como dependiera de mí que sea mi padre porque engaña a mi madre, deja de ser mi padre. A ver, bueno, entonces ve que no es tan fácil. Entonces, ¿qué hicieron los santos? ¿Qué hizo Monseñor Lefebvre, por ejemplo, ante malos papas? Él tuvo buenos papas, Pío XII, Pío XI, y después cuando llegó Juan XXIII, ahí lo sacaron se desconoce la vida de Monseñor, si no viene Alá. Y Pablo VI, bueno, ¿qué hizo Monseñor Lefebvre? Lo condenó, declaró la sede vacante, lo denunció y lo insultó públicamente, lo denostó. No, resistió, le dijo por qué resistía, se mantuvo firme. Y aquí están ustedes, porque si no, él no hubiera hecho eso, ustedes no estarían acá, yo tampoco. Ojo, entonces ven, no es tan fácil. Lo que Dios quiere es que yo salve mi alma. Entonces un cristiano para salvarse, ¿qué tiene que hacer? Tiene que decidir ese tema. Bueno, entonces, cuidado de los falsos pastores. Bueno, pero en segundo lugar, este criterio del fruto
sus frutos los conoceréis. Entonces, si es un lobo vestido de oveja, tengo que cuidarme de él, evidentemente. Entonces, pero digamos, este criterio de los frutos, la clave del discernimiento de un pastor falso del que debo cuidarme, o de un buen pastor al que debo seguir, es el criterio que sirve para distinguir también los buenos de los malos cristianos, en definitiva. Todo cristiano, la advertencia de nuestro Señor sirve para todo cristiano. Si la religión, si mi espiritualidad, si mi piedad, etc., externa, oficial, no va garantizada por obras, todo aquel que escucha mis palabras, dice que es cristiano, dice que seguirme, y no las pone en práctica, o las pone en práctica, el que las pone en práctica, casa fundada sobre piedra. Si no las pone en práctica, casa fundada sobre arena. Todo cristiano, si su religión externa, oficial, no va garantizada por las obras y la vida, es falsa. Su religión es falsa, dice Santiago. O sea, es hipocresía, sería peor. O sea, que todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego, dice nuestro Señor. O sea, que el único cristianismo auténtico es el fructífero, en definitiva. Fructífero. Entonces vamos a ver cuáles son esos frutos. ¿Qué frutos? ¿De qué frutos se trata? Y aquí hay que recordar esa parábola que está por ahí de la higuera estéril, que nuestro Señor pasó a recoger fruto de alguna higuera porque tendría hambre, no sé, y no encontró, y bueno, siguió, pobrecito. Bueno, no era la época de frutos. Le dijeron los otros: Señor, ¿cómo? La maldijo y se secó. ¡Wow! A veces nuestro Señor, un corazón compasivo con los pecadores, con todo, perdonando, qué sé yo, ¿ves? Pero a veces tiene cosas que nos dejan paralizados, o sea, son desconcertantes. Pero es lo que tenemos que tener. ¿Por qué es desconcertante nuestro Señor? Porque Él dice algo tonto. Pensar algo sería una blasfemia, sería un atentado, ¿no? Sería un pecado contra el primer mandamiento, ¿no? Entonces debe ser que yo estoy equivocado. Entonces la higuera es infructuosa. Entonces que nosotros tenemos que dar fruto. Si no doy fruto, todo árbol que no da fruto, ¡chup!, en el fuego. ¿Cómo puede decir un modernista? No, todos nos salvamos. Si en la Sagrada Escritura hay infinidad de estos textos que la Iglesia ha interpretado siempre de la misma manera. Atención, dar fruto o no dar fruto no depende de la suerte, del clima, que llovió pero llovió. No. Depende de mí, por eso. Guarda. Vamos a eso entonces. ¿Qué quiere decir dar fruto? O sea, una vida de fruto. Y lo que tengo que preguntarme yo, fíjense, cada uno tiene que preguntarse, yo, madre de familia, yo, abuela, yo, suegra, yo, padre de familia, yo, hija, abuelo, nuera, etcétera, hermano, hijo, yerno, suegro, alumno, profesor, operario, patrón, profesional, o simple trabajador, paciente o médico, etcétera, etcétera, todo yo, doy frutos que debe dar un padre católico, debe dar una madre católica, una abuela católica, un operario católico, un profesional católico, un médico, un ingeniero, un alumno, un sacerdote, un prior, un obispo. Doy frutos cristianos. El árbol de mi familia, ¿cierto? El árbol, cada familia se puede comparar, ¿cierto? Esto justamente es una invitación a que reflexionemos, ¿no? Por eso todas estas preguntas ustedes las recibirán y verán qué respuesta con sinceridad pueden y debemos dar todos. Yo, empezando por mí, todos. Entonces, el árbol de mi familia cristiana, ¿da frutos cristianos? Por eso es lo que decía nuestro Señor. Todo árbol bueno da buenos frutos. Bien. Es decir, da buen fruto. Por ejemplo, si sabiendo que soy pecador, ¿quién no lo es? Levante la mano. Si sabiendo que soy pecador, me equivoco, erro, cometo un pecado, doy dignos frutos de penitencia, como decía San Juan Bautista, da dignos frutos de penitencia. ¿Por qué? Porque si no pereceréis todos.
No es que dar fruto, bueno, más o menos el que quiera, tranquilo, total, después nos salvamos todos. No, no. Frutos de penitencia, hablábamos esta mañana precisamente de María Magdalena, ¿no es cierto? Ella sí que dio frutos de penitencia, ¿no? Que llegan hasta hoy. Entonces, nuestro Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Sí, yo puedo hacer muchas cosas buenas en nombre de Jesús, milagros, profetizar, echar demonios. Lo acabas de escuchar. Pero Señor, no echamos demonios, no profetizamos en tu nombre, hicimos milagros. Apartados de mí, no os conozco. ¿Por qué será eso? Jamás os conocí, alejados de mí. Terrible advertencia entonces esta. Terrible advertencia ¿para quiénes? Para aquellos que, cuidado acá, no vayan a tomarlo mal, o sea, inconscientemente, cualquiera de nosotros inconscientemente, sí, yo voy a misa, yo rezo mi rosario, etcétera, etcétera, bueno, pero es una advertencia para aquellos que por ahí se glorían de ser cristianos y no viven la doctrina de Jesucristo, y no tratan, y no intentan, no quieren, cuidado, no quieren vivir la doctrina de Jesucristo. Hay un obispo que yo le recomiendo, ahora últimamente ha sido canonizado, bueno, pero lo importante es que tiene una vida y unos escritos muy bonitos, muy lindos sobre la Eucaristía, se ocupó de los niños, se ocupó del catecismo allá en España en la primera mitad del siglo. Se llamaba Manuel González. Si alguna vez lo encuentran, es una maravilla, realmente. Bueno, Manuel González se quejaba de aquellos cristianos que tenían una religión sin vida y una vida sin religión. No es una fórmula así de esas que vieron que sacan en los estados, no. Religión sin vida es justamente, sin religión, profesión de cristiano, pero sin vida cristiana. Y una vida, entonces, por lo tanto, sin religión. Porque si la religión no es vivida, esa vida no es religiosa. Muy simple, tenía razón. Es una advertencia para que todos aquellos que tenemos el nombre de cristianos, pero no cumplimos la voluntad de Dios, y solo buscamos hacer la propia. Bien, entonces, esto es, ya les decía, vida cristiana. Vida de fe, vida de esperanza, vida de caridad. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a dedicarnos dos cositas solamente. ¿Qué frutos espera de nosotros nuestro Señor? Frutos de fe, frutos de esperanza, frutos de caridad, que en definitiva es como un resumen de toda la vida cristiana. Y aquí está todo incluido. Vamos a dedicarnos un poquito a la fe rápidamente, y después sobre todo a la caridad, que es en lo que consiste cumplir la voluntad de Dios. Que la caridad es cumplir la voluntad de Dios, porque caridad sin cumplimiento de la voluntad de Dios no existe. Es puro nombre. Yo puedo tener afecto, amor a Dios, pero si no cumplo su voluntad, puro fuego de artificio. Entonces, el primer fruto respecto a la fe frente a la verdad es ese don de sí mismo, ese don sobre todo de la inteligencia que se rinde a la verdad. Esa es la fe. Entonces, respecto a la fe, al fruto de la fe, podemos preguntarnos cuál es el fruto, cuál es el fruto connatural de ella, cuál es su, que sería, fíjense ustedes, sería la garantía de que es realmente un árbol cristiano, católico. O sea que se trata de verdadera caridad, o de verdadera fe, perdón. Entonces la fe tiene que pasar por estas etapas, fíjense. Primero, 1, 2, 3. Primero, el que dice ser cristiano y tiene fe, porque ha recibido la fe, porque todos hemos recibido la fe en el bautismo, porque recuerden que la fe es una virtud sobrenatural infundida por Dios en el alma. ¿Cuándo? En el bautismo. O sea, es una capacidad, es una fuerza, una energía para cualquier virtud teologal, para practicar, para operar actos sobrenaturales, ¿no es cierto? La fe, esperanza y la caridad. Respecto a la fe, es esa virtud que nos hace creer todas las cosas que Dios ha revelado, porque Dios lo ha revelado y que la Iglesia nos presenta para esa es la definición del catecismo. Ustedes lo toman, etc. Entonces, en esta ofrenda, ¿no es cierto? En esta sumisiones, esa es la palabra, sumisión del intelecto a la verdad, encontramos 3 etapas. Primero, es necesario saber en qué creemos.
el cristiano tiene que enterarse, tiene que saber, tiene que preocuparse de saber cuál es el contenido de la fe. Esto se llama, los teólogos llaman objeto material de la fe. El objeto material. O sea, el credo, la verdad de fe, la doctrina cristiana, el catecismo de San Pío X. O sea, saber en qué creemos. Y el enemigo de esta primera obligación es la ignorancia. Entonces, yo debo combatir la ignorancia. Es obligatorio combatir la ignorancia. Religiosa, por supuesto. Es el gran problema de tantos cristianos, pero también de tantos sacerdotes, de tantos padres que no aprenden o que no enseñan. Sacerdotes y padres de familia que no enseñan. La Iglesia, desde el Concilio Vaticano, que no enseña. No tiene magisterio, no hay magisterio. Porque magisterio quiere decir enseñar con obligación para el que aprende, de aprender y de aceptar la enseñanza. Hoy la Iglesia no quiere enseñar obligatoriamente. Eso lo trata el padre Calderón en sus libros, el Celemín bajo la lámpara bajo el Celemín, etc. La cuestión del magisterio. Entonces, pero es el gran problema de ignorar los misterios fundamentales. Y esto es justamente el conocer las verdades fundamentales. Se dice, los teólogos dicen que es, y aquí ven catecismo puro, dice que es de necesidad de medio, ex necessitate medii. Conocer las verdades de fe, antes de creer tengo que saber en qué creo. O si creo en Dios, quiero decir, tengo que saber en qué, cuál es su revelación. Entonces aquí tenemos que nuestra fe tiene que ser, hay que aceptar el catecismo, la verdad de fe, la tradición. No es cuestión de creer en cualquier cosa. Yo no puedo inventar el objeto de mi fe. Tengo que recibirlo. Recuerden, esa palabra tradición es entregar, ¿no? Os entregué lo que yo recibí, decía San Pablo, decía Monsignor Lefebvre. Tradidico de Achepi. Entonces, primero hay que recibir de la iglesia, de los padres, del catecismo. Entonces, hay varios tipos de ignorancia. Por ejemplo, la ignorancia culpable, voluntaria, por desidia, el que no quiere saber, o no porque tenga mala voluntad, pero por pereza, por desidia, cuidado, que esa es culpable, porque es cierto, piensen que una persona ignorante sin mala voluntad, Dios no le va a reclamar lo mismo que una persona que tuvo la gracia de nacer en una familia cristiana, o dentro del cristianismo, etcétera, y ha recibido enseñanza en un colegio católico de sus padres, pero un pobre ignorante que a lo mejor debe, bueno, eso lo sabe Dios, ¿no es cierto? Pero sabemos que hay ignorancia inculpable o invencible. Bueno, eso es otra cosa. Pero nosotros, ustedes, no podemos alegar ignorancia. Sería culpable, porque sabemos leer, tenemos catecismos, tenemos sacerdotes que nos están todo el tiempo alentando o no. Entonces, después está la ignorancia afectada, se llama. La ignorancia afectada es peor que la desidia, porque por desidia uno, va dejando, y en definitiva llegamos a los 30 años y lo único que sabemos del catecismo es lo que aprendimos cuando tomamos la comunión. Cuidado, ¿no? Cuidado. Pero la afectada es aquel que dice, mejor no me voy a enterar. Cuando uno no quiere enterarse, ¿vieron? ¿Para qué? Hay cosas que es mejor, justamente no enterarse y no hay culpabilidad. Pero si yo digo, la moral cristiana así que no es, así que uno no puede hacer lo que más o menos cree en conciencia y está bien, entonces tranquilo. No, tengo que enterarme qué es, tengo que formarme. Entonces afectada es no querer enterarse para no tener la obligación de. ¿Entendido? Bien. Afectada se llama, mejor no enterarse. Y después está la ignorancia farisaica. Ese que ustedes conocen, los fariseos, son los corazones rebeldes a la verdad. Entonces, primero, combatir la ignorancia, saber en qué creemos. Segundo, es necesario saber por qué creemos. Porque yo puedo creer, ser perfecto, tengo la sabiduría, la ciencia de toda la doctrina cristiana, pero resulta que, porque yo he llegado a la conclusión como filósofo o como persona inteligente, que es la más razonable de las religiones. Motivo natural. O sea que no tengo fe. No tengo fe. Si uno no cree porque es Dios al que yo le debo el asentimiento de mi voluntad, de mi inteligencia, de mi vida, no hay fe católica.
Saber por qué creemos, entonces. Y en tercer lugar, creer significa credere in Deo, o sea, caminar hacia Dios, dando pasos efectivos o dando frutos de las obras, los frutos de las obras. O sea, la vida íntegra de fe consecuente, la conducta íntegra de creyente. Y esto hoy día más todavía, ¿no? Más aún. No solamente ser cristiano, pero ser cristiano o ser católico tradicional, tradicionalista, exige de nosotros, tiene una exigencia de vida fundamental. O sea, vivir de acuerdo al Evangelio, no solamente a la tradición. ¿Qué tradiciones? ¿De hombres? No, a la tradición con mayúscula, con todas sus consecuencias. Entonces, aquí hay, este tercero es este tercer punto, una exhortación a la coherencia cristiana, en definitiva. Pero ahora vamos a ver en qué consiste el cumplir la voluntad de Dios, justamente, ¿no? Lo que nos dice la fe, ¿cuál es la voluntad de Dios? La fe nos hace ver la voluntad de Dios, porque está escrito, no hay que descubrir, no es indemostrable ni inencontrable la voluntad de Dios, no, Él lo dijo. Entonces, lo importante es que tratemos, tengamos la sinceridad. Recuerden que nuestro Señor alaba la sinceridad muchas veces en la Sagrada Escritura, especialmente la sinceridad de Natanael, un israelita sin ficción, dice, sin ficción. Podríamos, a veces uno, aquí y por allá, ¿no? ¿Cuántas veces hay dicotomías, paradojas y antinomias entre la fe que se dice profesar y la conducta, ¿no? En la piedad, respecto al pecado, los sacramentos, los mandamientos. Entonces tenemos que examinarnos con sinceridad. ¿Qué fruto trato de dar habitualmente en mi vida? Por eso, en primer lugar, ¿qué es lo que creo? Esforzarse por estudiar. Les recomiendo, hay un libro muy interesante de Monseñor Olgiati, que nosotros en la fraternidad hemos vendido en los años 80, al principio, cuando veníamos aquí a Perú, a Lima. Se llama El Silabario del Cristianismo. Muy bueno, el que lo quiera, yo lo tengo en PDF, de Monseñor Olgiati. Después, ¿por qué creo? Y examinarse en la conducta. Pero entonces pasamos después al fruto primordial, al fruto primero de cristiano, de la piedad, de la vida religiosa, que es el fruto que marca la autenticidad de la verdadera piedad, que es la conformidad de nuestra vida, de nuestra piedad, de nuestra religión con la voluntad de Dios. Esto, recuerden, nuestro Señor, hágase tu voluntad. Y ahora, en este evangelio que acabo de decir, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. ¿Ven? Explícitamente está clarísimo. No todo el que dice, etcétera, etcétera, sino el que hace. No el que dice, sino el que hace. Es decir, el que dice y hace, no el que solo dice. No es que no haya que decir, Mirá, el padre tiene que enseñar a su hijo. Yo tengo que predicarles, pero tengo que tratar de cumplir lo que predico, porque si no, bla, bla, bla. Es como decía mi amigo el padre Ramírez, que le decían, a uno que le decían gatica. Le llamaban gatica. Gatica, sí, el que platica pero no practica. Tal cual, en México, no sé si entonces, platicar, ¿no? ¿No dicen platicar también? Sí. Argentina no. Entonces, primero, hacer y no solo decir. Segundo, hacer la voluntad de Dios porque es la voluntad de Dios, no porque a mí me parece que es lo más razonable, por un motivo natural. Esto es fundamental, Si lo hago por un motivo humano, no tengo caridad, no tengo fe, no soy cristiano. Es decir, si yo hago la voluntad de Dios porque coincide con la mía, ¿qué valor tiene eso? Sobrenatural. Es decir, hay que hacer las cosas por amor a Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios por amor a Él. San Pablo dice por ahí, ya sea que comáis, no es que solamente los mandamientos más importantes, todo en la vida. Ya sea que comáis, San Pablo, bebáis, etc. O bebáis, dice.
no solamente beber agua, me imagino que San Pablo, que le recomendaba a Timoteo que tome un poquito de vino para su salud, no es puritano ni es evangelista, no. Te decía que comáis, te decía que bebáis un trago de vino. Cuidado, todo lo que hagáis, que sea todo para la gloria de Dios. Está clarísimo. O sea, no basta ser honestos por motivos naturales. Hay mucha gente que por ahí lo dice en algún lugar. ¿Dónde está eso? Es un comentario debe ser de Straubinger. Después lo busco ahí porque ya tengo la fotocopia de este texto. ¿Cuántas veces los hombres que el mundo llama honrados suelen cumplir uno u otro precepto moral por puras razones humanas sin darse cuenta que el primero y mayor de los mandamientos es amar a Dios con todo nuestro ser? O sea, ¿ven? Se puede ser honrado, honesto, por motivos naturales, pero no basta. Es decir, acuérdense de aquello, es necesario que el móvil de todas nuestras acciones sean querer cumplir la voluntad de Dios. Hoy me ha pasado a mí. ¿Sí? Lo importante es ser buena persona. Con ser buena persona, listo, ya estamos salvados. Y no basta con ser buena persona para salvarse. Bien. ¿Qué más? Sí. Todo acá. Pero, dirá alguno, y seguimos. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Dónde está la voluntad de Dios? Y bueno, si es una obra buena, por ejemplo, echar demonios, profetizar el nombre del Señor, hacer prodigios, ahí está la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y sin embargo, a esos que hacían prodigios, echaban demonios y profetizaban, les dijo, no os conozco, o sea que no cumplieron la voluntad de Dios. Es que no es tan fácil. Si es una obra buena, entonces, bueno, listo, ya es la voluntad de Dios. Ojo, no. Entonces, la cuestión es cómo saber si esa obra, aunque sea buena, es conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo se manifiesta la voluntad de Dios en la vida del cristiano? Bien, veamos eso. Primero, lo más elemental, lo más evidente y lo primero, justamente, jerárquicamente, ¿no? Después, no, porque Dios, yo sé que Dios me dijo y me reveló internamente. Espera. Vamos a ver. Ninguna pretendida voluntad de Dios, ilusoria voluntad de Dios, se puede oponer a un mandamiento de Dios. Primero. Así que la primera voluntad de Dios la conocemos por la revelación, por la tradición, por la Sagrada Escritura, los mandamientos de Dios, de la Iglesia, las leyes evangélicas que acabamos de decir, las bienaventuranzas. Esta es la voluntad de Dios para todos los hombres. ¿Ok? Esto es fundamental. Es la fuente de todas las obligaciones. Primer mandamiento, segundo mandamiento. Por eso, ¿se acuerdan? Hace poquito, en el Evangelio San Jerónimo Emiliano, hace 2 o 3 días, el 20, hoy es 22, así que antes de ayer, miren, el jueves. Empezamos aquí. Nuestro Señor es el Evangelio del joven rico. El joven rico que, Señor, ¿qué tengo que hacer para llegar a la vida eterna? Bueno, cumple los mandamientos. Pero eso yo lo hago de mi juventud. Bueno, si quieres ser perfecto, bueno, otra ley de la voluntad de Dios, ¿ven? Bien, pero primero, esta voluntad de Dios manifestada de forma ordinaria se llama. Porque bien, es cierto que hay formas extraordinarias, ya vamos a ver, pero la extraordinaria no puede contradecir un mandamiento de la ley de Dios. Ya les dije. O sea, ninguna ilusoria voluntad de Dios, para mí, puede ir contra los mandamientos, contra la moral, contra la fe, etc. Como tampoco ningún mandamiento de hombres. Del presidente, del papa, del obispo, del prior, de mi papá, de quien sea. Si va contra la voluntad de Dios expresa, no es voluntad de Dios, aunque sea una ley. Cuidado. Las leyes, ¿por qué? Porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces esto también serviría para todos aquellos que nos quieren, por ejemplo, obligar bueno, la nueva misa, por ejemplo. La nueva misa, las nuevas doctrinas. Porque hay que seguir al Papa en todo. No, señor. Sobre todo si el Papa no quiere hablar, o el concilio no quiere hablar de una manera infalible. Yo sigo a los otros concilios, a los otros papas. Que soy la doctrina de la Iglesia, leyes humanas, leyes eclesiásticas, nuevas doctrinas, disposiciones, etcétera, contra la fe, contra la tradición.
etcétera, etcétera. ¿Son leyes? No. Por supuesto, después de los mandamientos, estos son los mandamientos, ¿no es cierto? Después de los mandamientos está, ¿ven? Ya van 45 minutos. Un sermón, imagínense, un sermón de 45 minutos, pobre gente. Se empieza a mover todo. Después de los mandamientos están los consejos. Y cuidado, no son impuestos como los mandamientos. Consejo es consejo. Si quieres ser perfecto. O sea que después de los mandamientos, si uno escucha esa voluntad de Dios a consagrarse por entero a una vida más perfecta, siguiendo los consejos y haciendo voto o promesas de pobreza, castidad y obediencia, como algunas niñas por ahí a veces piensan, niños, etc., bueno, ese es también, para mí, esa es la voluntad de Dios. Es lo más perfecto para conformarse a Dios, más plenamente. Joven rico, que pobre, entendió que tenía que dejar de ser rico y darlo a los pobres, como hicieron todos los santos, a Jerónimo Emiliano justamente, San Alejo un poquito antes. Entonces, eso lo hace el que quiere. Bueno, hay que ser generoso, entregarse todo. Bueno. Tercer lugar, y uno de los fundamentales, que son los que es que se llama la voluntad el deber de Estado. La voluntad de Dios manifestada, esto habla mucho San Francisco de Sales en sus libros, si ustedes leyeron la introducción a la vida devota, en su tratado del amor de Dios, él va explicando, justamente en uno de sus capítulos al principio, cómo se conoce, cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios explícita o imperativa, después la voluntad de Dios se llama de beneplácito, y habla justamente de los deberes de Estado, que son, ahora vamos a ver qué es un deber de Estado, son los deberes que precisan o concretan sobre cada uno de nosotros los mandamientos de Dios, los consejos, especifican de un modo práctico los mandamientos. O sea, la forma práctica de cumplir los mandamientos. Y eso, ustedes lo van a entender, lo entienden, ya saben, algunos saben, otros menos. ¿Qué serán esos los deberes de Estado? Algunas personas es la primera vez que escuchan cómo deber de Estado. ¿Qué es mi deber de Estado? Bueno, San Francisco de Sales también lo explica muy bien en las cartas que él hace a sus corresponsales, porque le encarga o le prescribe a una ama de casa deberes de Estado propios, a una religiosa sus deberes de Estado propios, y así, vamos a ver eso. Así que todos los cristianos tenemos obligaciones que cumplir, consejos que seguir para llegar a la perfección que Dios quiere de nosotros. Pero estas indicaciones, estas obligaciones varían según la edad. Una niña de 15 años tiene la misma obligación que una niña de 60. Y así, según la edad. Discípulo del niño. De profesión, estado de salud, condición, estado, casado, soltero, sacerdote, monja o seminarista. ¿Ven? O si no, también hay disposiciones, el deber de Estado cambia o puede encontrarse según las disposiciones providenciales en mi vida. Soy pobre, nací pobre, no tengo medios. Otro nació en una familia rico, con medios, es su condición, y cada uno tiene su deber de Estado. Entonces, veamos. Mi deber de Estado, pues, señala la manera concreta de cumplir la voluntad de Dios, en general. O sea que es la manifestación de la voluntad de Dios en mi caso. Ojo, en mi caso, para cada uno. Entonces, cada estado tiene sus deberes propios o específicos. Por ejemplo, un casado, ¿qué deberes tiene un esposo, una esposa, un padre de familia? ¿Son los mismos que el soltero? ¿Son los mismos que el sacerdote? No. Entonces cada uno tiene que buscar, ¿cuál es? Yo casado con 3 hijos, con 10 o con ninguno. O soltero, que estoy de novio, o que sin estar de novio. ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Después, otro ejemplo. Esto voy a algunos ejemplos, ¿ven? ¿Enfermo o sano?
Hay personas que tienen una salud de hierro, mi papá, yo más o menos, pero otros que viven enfermos. ¿Vieron? Eso es que uno está maldito y otro bendito, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Ocurre? Capaz que culpa del enfermo, que él mismo tuvo una mala vida, una vida desordenada, entonces está enfermo, sufre esto, etc. Pero vieron esos enfermos crónicos de diabetes o de cuestiones cardíacas o cuestiones del asma, por ejemplo. Bueno, según la región donde nació, cuestiones genéticas, bueno, ¿ven? ¿Enfermo o sano? O enfermo de esto, un enfermo de cáncer, por ejemplo. A mí me tocó el año pasado acompañar a mi hermana 2 años menos que yo. O sea, jovencito. Jovencita. Madre de 6 hijos. Abuela de 11 nietos. Un cáncer y tuvo 1 año para prepararse a morir, a bien morir. ¿Cuál es el deber de Estado? Alguien que sabe que se va a morir o que puede curarse también. Bueno, un montón de especificaciones. Y fue un ejemplo realmente para todos y para mí también, sacerdote. O si no, otro ejemplo. Hijo. ¿Cuál es el deber de Estado de hijo? El deber de Estado de hermano. El deber de Estado de amigo. El deber de Estado de vecino. Yo soy vecino de una persona que me pone la música, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a ese? ¿Salir con una ametralladora y no sé. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que me la aguante siempre? No sé. Bueno, buscarla. Ahora, la voluntad de Dios respecto al amigo. ¿Qué tengo que hacer si soy amigo de alguien que me traicionó, por ejemplo? Vean la escritura lo que dice. ¿Tengo que traicionarlo yo a él? ¿Tengo que odiarlo? ¿Tengo que guardarle rencor? Si soy estudiante, ¿cuál será mi deber de Estado de estudiante? O estudiante en el secundario. ¿Cuál es el deber de Estado de trabajador, empleado, profesional, docente, etc.? Sacerdote. ¿Cuál es mi deber de Estado? Entonces, y después, mi deber, si yo descubro cuál es mi deber, ¿no es cierto? Tengo que cumplir con él. Es el primer fruto de santificación que Dios espera de mí. Porque en esto de los estados están las divinas, o están las disposiciones divinas. Las divinas disposiciones, no, las disposiciones providenciales de Dios, que se llaman. La providencia que ha permitido que yo sea rico. No, feliz, claro. Pero en cambio, cuando soy pobre, no, cada uno tiene que ser feliz en el estado que está. El rico le va a costar más, porque nuestro Señor, cuidado, le dice, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Y dice, ¿por qué? Entonces, ¿cuál es mi deber de Estado? Primero, entonces, concretamente, primero tengo que conocerlo. Padre de familia, una persona soltera, una persona que está estudiando, ¿ven? Un enfermo, ¿ven? Identifiquen, conozcan su deber de Estado. Buscar la voluntad de Dios aquí y ahora. Pedir consejo, en caso de duda, por supuesto. Para eso estamos, para eso están los amigos, para eso está un padre de familia, alguien que tiene experiencia. Entonces, primero conocer mi estado. Yo me olvidé de decir que también, otro ejemplo de estado, es de cristiano. Soy cristiano. ¿Cuáles son mis obligaciones entonces? Seguidor de Cristo. ¿Cuáles son los frutos? San Pablo los da. La mansedumbre, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la castidad, la afabilidad, la modestia, fe, templanza, gozo, paz, enumera todo. Y después dice cuáles son los frutos de la carne. Riñas, herejías, homosexualidades, un montón de... Bueno. Primero, entonces, conocer mi deber de Estado. Cada uno. Segundo, no basta con conocerlo. Esto es práctica puro, hay que amarlo. Debo amar mi deber de Estado, porque yo amo la voluntad de Dios. Recuerden. Amor al deber. Por el deber no sirve para nada. Kant, que difundió esto en los alemanes, por ejemplo, en Alemania, en algunos países, los suizos, ¿no? Y encima se junta con esa concepción calvinista de la vida, de que los bienes y las riquezas son signos de riquezas sobrenaturales, todo el tema del capitalismo, pues imaginen. Entonces, no, el deber por el deber, para ser rico, para triunfar en la vida, no, el deber porque es la voluntad de Dios. Entonces, podrá ser desagradable a veces, podrá ser fácil, agradable, duro, difícil, no importa.
agradable o desagradable, tengo que amarlo. Muchas veces podrá contrariar nuestra voluntad, la parte sensible, la sensibilidad, sobre todo, hay cosas desagradables, ¿no? Pero tengo que hacerlo. El caso típico es cuando uno tiene que someterse a una intervención, a un tratamiento que es absolutamente indispensable para sanarse, si no, se muere, y pudiendo hacerlo. Y bueno, lo hacemos. O los niños cuando tienen que ponerle una inyección, que chillen, que pataleen, pero se la damos, ¿qué va a hacer? Entonces, es la voluntad de Dios, y debo amarla. Entonces, otros ejemplos, el cristiano tiene que conocer, amar y servir a Dios. Estoy enfermo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Paciencia, resignación, obediencia al médico. Tengo que obedecer al médico, tengo que decir a mi madre que me dice, tómate esta pastillita. No. Si soy hijo, bueno, tengo que crecer, madurar, respetar, amar, tengo que ser piadoso y así. Soy estudiante, ¿por qué tengo que estudiar? Justamente. ¿Pero qué? No es nada, total, hay que pasar la vida, ¿no? No. Es el primer mandamiento. Esto quiere decir, estudiar quiere decir amar a Dios por sobre todas las cosas. O soy dependiente, ¿cierto? Operario. ¿Qué debo hacer? Trabajar. Y si yo falto a mi deber, tengo obligación de restituir. Me pagan recibo una paga y trabajo una hora menos o un día menos, tengo que restituir. Salvo que me estén explotando, entonces trabajo un poco menos y no sé, pero ahí. Y así. Y por último, tercero, lo esencial, que ya lo dije antes, pero es la intención. La intención tiene que ser cumplir mi deber de Estado porque es la voluntad de Dios, o sea, con fe sobrenatural. Con fe, con exactitud, hacerlo todo bien, con generosidad, sin egoísmo, porque, y esto es la espiritualidad de San Francisco de Sales, les invito a leer, muy bonito, algunos capítulos de la Introducción a la vida devota, en sus cartas, o algún otro libro sobre San Francisco de Sales. Él insiste en cumplir la voluntad de Dios en cosas grandes, sí, por supuesto, cosas de vida o muerte, pero también en cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque en esas cosas pequeñas, ahora, Ikendum se dice, está la voluntad de Dios. No hay cosas pequeñas, en realidad, no hay cosas pequeñas, porque aún las más insignificantes son expresión y manifestación del amor de Dios, o sea, de su voluntad. ¿De acuerdo? Fíjense, San Agustín decía, las cosas pequeñas, sí, son cosas pequeñas, pero ser fiel a ellas es cosa grande. Ser fiel a las cosas pequeñas es cosa grande. San Agustín, sentido común, dos dedos de frente. Y siempre, porque cumplirlas es cuestión de amor, no de obligación. No hemos recibido el espíritu de temor, de esclavitud, para vivir no hemos recibido el espíritu de servidumbre para vivir en el temor, dice San Pablo, sino el espíritu de hijos, que nos hace llamar a Dios Padre. Cuidado, ya ven, todo esto es la manera de ser felices, ¿no? Dar frutos, dando frutos. Porque si no, nuestro Señor puede venir, y eso va a ocurrir, el juicio final es el juicio final, o sea, Él nos va a venir a reclamar, a ver, dame cuenta de tu administración, mañana vamos a hablar sobre eso, dame cuenta de tu administración, a todos nos va a llegar. Entonces, a ver, ¿cuáles son los frutos de tu vida? Y dirá a todos, a los falsos y a los malos pastores, pero también a nosotros. ¿Dónde está nuestra fidelidad a la doctrina? La fidelidad a la tradición. Bueno, debemos conservar la doctrina. ¿Basta la fe para salvarse? Es imprescindible la fe para salvarse, pero no basta la fe sola. Es decir, la fe completa sí, pero la fe sola de creer, los demonios. Eso lo dice Santiago, no lo digo yo, cuidado. Lean la carta de Santiago, otra vez. Ahí es donde habla de la lengua, donde habla de socorrer a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades, etcétera, etcétera. Entonces, pero segundo, aparte justamente de la fidelidad a la doctrina, ¿dónde están los demás frutos? Aquellos que describe el apóstol San Pablo. ¿Dónde está tu caridad? ¿Por qué no has perdonado a tu enemigo? No, porque es mi enemigo, ¿cómo lo voy a perdonar? No, Señor, perdonad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, os aborrecen, vencer al mal con el bien, etc. ¿No? ¿Dónde están tus obras de misericordia? ¿Por qué no has sido hacedor de paz? Y si en cambio
hacedor de contiendas, altercados, discusiones estériles, inútiles, que llevan a la discordia. Ojo entre los tradicionalistas, ojo, ojo. ¿Por qué has denostado al prójimo en vez de rezar por él? Y rezar por, o tratar de corregirlo en secreto primero. ¿Por qué hay que atacarlo? ¿Por qué hay que difamarlo? ¿Por qué? Etcétera. Bueno, y así, ¿cierto? Así que es la manera de ser cuerdos. Recuerden, porque todo hombre, ¿dónde está? Lo vuelvo a repetir al principio. Todo hombre, todo aquel, cualquiera que escucha mis instrucciones, o sea, mis palabras, y las practica, será semejante a un hombre cuerdo que fundó su casa sobre la piedra. Vieron las lluvias, los torrentes y ahí estaba. Pero cualquiera que oye estas instrucciones que doy y no las pone en obra, será semejante a un hombre necio, que fabricó su brazo de arena, etcétera, etcétera, y su ruina, no solamente se desplomó su casa, sino que su ruina fue grande. Entonces, cuidado. Ya. Bien, ¿alguna pregunta, alguna cosa? Terminamos. Bien, ya ven. Bueno, ahorita. Pero ve.